Konnichiwa Nakamas, yo soy Mick y sean bienvenidos a la Free World. Creo que ahí está bien, ¿no? Supongo que sí. Bueno, en el video de hoy les traigo de nuevo la sección del comentarista. Lo que esta vez no vamos a hablar de leyendo comentarios. Como ven aquí yo no tengo ningún compañero al lado para leer los comentarios conmigo ni nada de eso, que es lo que siempre hago. Pero bueno, no es el punto. El punto es que no vamos a leer comentarios esta vez, sino que vamos a hablar de un tema que realmente de eso se trataba el comentarista. El comentarista como tal, yo creo que lo había dicho antes, o no sé si lo había dicho así, que el comentarista se trata sobre hablar de temas, de cualquier cosa. Hablar sobre cualquier cosa, lo primero que se me ocurra de ese tema, y vamos a ir hablando ahí y decir todo lo que me venga a la mente de ese tema. Claro, no todo, pero todo lo que me venga a la mente, ¿saben? Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues si no lo saben, en WhatsApp yo creé una comunidad, porque ahora está la nueva opción esta de crear comunidades en WhatsApp del canal. Claramente creé una comunidad del canal. Ahí metí a toda la gente y si podés uniros si quieres, donde ahí yo voy a ponerme a dar noticias sobre el canal, sobre videojuegos, sobre anime y cosas así, aparte de mis videos, claro. Y entonces también han añadido esta opción de encuesta que la amo. Y entonces le pregunté a la gente, no, ¿de qué tema les gustaría que hable en el próximo comentarista, en este video? Y bueno, hicimos una recolección de temas y que están aquí, que sería el número 1, videojuegos, que fue propuesto por Samuel. Que también está anime en Chainsaw Man, propuesto por Emily Valia, ustedes la conocen ya de anterior video. Music Among Monsters, que son una animación es una animación cubana que está muy bien hecha, que a mí me gusta. También un día se los traiga, si quieren que lo haga, pónganlo en los comentarios, que lo propuso es Days. También me propusieron que hablara de algún anime que a mí me guste, de cualquier anime que a mí me guste. También dar recomendaciones de anime, que esos dos temas los propuso Josefi. Otro tema muy importante que a mí me llamó bastante la atención fue God of War Ragnarok y su final, que me lo propuso Dairon, que es sobre claramente este último juego God of War, que ha sido una maravilla. También tenemos COD Mobile, Will Rise y Genshin Impact, propuesto por Chiro. Los tres juegos propuestos por Chiro, quiere que hablara de esos tres juegos. Y el último tema, que es el noveno, que es remakes de los videojuegos, propuesto por Alejandro. Y bueno, esos fueron los temas que cayeron ese día. Y yo les dije a la gente en la comunidad, porque en la comunidad yo tengo dividido dos grupos. Un grupo donde pueden chatear, donde pueden ir todos ustedes a chatear y hablar conmigo o con la demás gente, Friki Otaku y todo eso. Y el otro grupo donde estoy dando las noticias, donde solo hablo yo y ahí le estoy dando toda la info y tal. Y entonces en el grupo ese donde estoy dando noticias y eso, creé la encuesta, y en la cual resultó de esta manera. Vamos a empezar de abajo para arriba. Que es remakes, desgraciadamente tuvo 0 votos. COD Mobile, Will Rise, Genshin Impact, que creo que se lleva el tercer lugar del puesto. Sí, parece ser. Se lleva el tercer lugar del puesto con 3 votos. El segundo lugar del puesto se lo lleva God of War. God Mobile, Will Rise y Genshin Impact se llevan el segundo lugar. El tercer lugar se lo llevan God of War Ragnarok y su final. O sea, el tema para elegir. Ya todos los demás que le estoy diciendo, ya o que tengan votos, porque nada más va a ser 1 o 0, ya no tienen ningún puesto, ¿saben? ¿Cómo puedo decirlo? Recomendaciones de anime, 0 votos. Algún anime que me guste, 1 voto. Música Among Monsters, 0 votos. Chainsaw Man, 1 voto. Anime, 1 voto. Y los videojuegos se llevan en primer lugar con 6 votos. Y todo el mundo quería que hablase de videojuegos. Así que de eso se va a tratar el tema de hoy. Vamos a hablar de videojuegos. Por cierto, se le agradezco, creo que fue a Aaron. Sí, me parece que sí, te lo agradezco mucho, hombre, que me mandó una imagen. Bueno, me mandó 2 imágenes. Aquí tenéis una aquí para que la disfrutéis. Y la otra aquí está, que es sobre algo sobre la revista Time. Ahora mismo lo estoy leyendo aquí. La revista Time nombró a God of War Ragnarok como el mejor juego del año. Echa un vistazo al top 10 a continuación. Y ahí está el top 10 de videojuegos.
No vamos a hablar solo de esos videojuegos porque no vine a hacer un top 10, sino a hablar de videojuegos en general. Así que, antes que nada, vamos a ponernos aparte de estos videojuegos, ver otros videojuegos que han salido en este año y tal. Pero primero que nada, hay un tema que quisiera hablar de videojuegos que me acordé justo ahora. Algo de lo que quería hablarles sobre los videojuegos hace mucho, o bueno, por lo menos en mi mente siempre ha quedado así. La industria de los videojuegos ha avanzado cantidad, por lo menos en lo que es los gráficos y todo eso. Y están sacando juegos espectaculares con tremenda historia y tal. Pero ha decaído en otras cosas. ¿En qué aspecto yo digo que ha caído? Que los videojuegos de sigilo, el sigilo en los videojuegos ha decaído bastante. En plan, porque ya no es una talla de que los juegos, como en los juegos anteriores, si tenías que hacer esta misión de sigilo, obligado la tenías que hacer de sigilo o te iban a descubrir. Y si te descubren, fail de la misión. Pues no, ahora en estos tiempos el sigilo es opcional, demasiado opcional. Tú puedes hacer la misión si a ti te plazca en sigilo o simplemente caerle arriba a todo con la fuerza que tengas, si es que lo logras, claro. ¿Y cuál es el problema? Que está bien que tenés la opción de hacer sigilo o pelear a la vez, pero es que la mayoría de la gente, como no puede hacer el sigilo bien, como quien dice, obligados, pues, casi siempre van a caer en la fajazón, o si no, irán directamente a pelear. No tienen que hacer el sigilo ha desaparecido como tal. Hay misiones que creo que sí te obligan a hacerla de sigilo, pero son muy pocas, por así decirlo. También yo digo que ha decaído la dificultad en los videojuegos. No quiero, ¿cómo decirlo de esta manera? Claramente hay juegos que te añaden la dificultad normal, fácil, difícil, todo eso. Pero aparte de esos videojuegos, hay videojuegos que así son lineales y tal, pero que el caso de que, ¿cómo quiero decirlo así? Esto es mi experiencia propia. Lo que le voy a decir es opinión mía, como siempre, en lo que es todo el resto de este video. Cuando yo jugaba el Tomb Raider o incluso el viejo God of War de los PlayStation, de los primeros PlayStation, cuando yo iba avanzando por no te explicaban nada. No te decían a dónde ir, con quién hablar, en qué sitio meterte, qué objeto conseguir, nada. Y tenías que andar horas y horas dando vueltas por el mismo sitio, matando a los mismos enemigos que tal vez se respawneaban, y tú no sabías por dónde meterte. Si acaso tú tenías que hablar con un amigo que no sé, fuera maldito que tú, o lo descubriera de casualidad qué hacer para poder seguir avanzando en la historia. Eso era una cierta dificultad que a mí me encantaba cuando de pequeño, que en estos videojuegos ha desaparecido. Ahora, si tú en un videojuego de estos te pierdes o no encuentras el objeto que es eso, siempre va a haber un NPC o una tecla en el que tú le vas a dar un tipo de guía, y va a haber un camino iluminante. Déjenme explicarme bien. Cuando tocas el botón, va a haber un camino iluminándose, diciéndote dónde tienes que ir, o algo un poder que tenga el personaje, por así decirlo, que alumbrará todo el mapa y te dirá dónde están los objetos o el camino que tienes que elegir. O sea, esa dificultad que había en poder encontrar las cosas ha desaparecido por completo, por lo menos lo que quiero decir yo. Era algo que para mí, a mí me encantaba. Bueno, me hacía sufrir, pero me encantaba, ¿saben? Y era como que más puzzle todavía los videojuegos, incluso los puzzles. Los puzzles están incluso más sencillos, diría yo. Y era la dificultad de que no sabías a veces cómo vencer a tal enemigo, con qué objeto, dónde meterte, cómo hacer tal puzzle, porque los puzzles no te ayudaban nada. Los NPC te decían claramente a dónde ir y tenías que dar 3500 vueltas por un sitio para poder seguir avanzando, y eso ha desaparecido. Como también el sigilo, ya la opción de sigilo es una opción, y ya no es algo obligatorio. Todo el mundo ahora solo se dedica a pelear y ya. Que por cierto, hablando de eso, también hay otra cosa que me gustaría decirle. Un videojuego, cuando se vuelve multijugador,
ya pierde la gracia. Una cosa sería que el juego estuviera hecho para multijugador, pero vamos a ponerlo de esta manera. Un videojuego que antes no era multijugador, cuando se vuelve multijugador, pierde un poco el hilo de lo que el juego quería mostrar. ¿Saben lo que quiero decir? Miren, por ejemplo, ahora mismo, como me ven aquí, yo estoy dando toda mi opinión sobre los videojuegos, todo lo que quería hablarles hace un tiempo de videojuegos. De esto se trata el comentarista como tal. Todo lo que se me ocurre aquí en la mente lo voy a ir soltando, lo voy a ir diciendo y explicando de lo que pasa, lo que pienso, ¿sabes? Esto es toda mi opinión sincera. Otra cosa que yo quería decirle, volviendo al tema de los multijugador, es que, por ejemplo, el Undertale, no sé por qué me salió Undertale, ¿cómo se llama? Outlast. El Outlast Trials, que parecía... yo lo vi la escena así del inicio, cuando que es como tipo tutorial, como tipo introduciéndote al mundo de Outlast. A mí me ha encantado esa parte del gameplay, pero ya cuando tú superas esa escena inicial que te unen al multijugador, ya esa arruina. Porque ¿por qué? Porque el bicho, ya los enemigos en sí no te van a dar miedo, o no vas a sentir tanto miedo estando solo, que estando solo, es lo que quiero decir, ¿saben? Cuando ya te unen con otra gente, siempre ocurre la opción esta de golpear a tus propios amigos. Ya el hecho de poder golpear a tu propio enemigo y herirlo, comienza la gracia de y empiezan a golpearse ahí, y pierde el hilo del juego, ya sea en cualquier tipo de videojuego, si es de terror o eso, o pelea o tal, o cooperativo. Si un videojuego con historia se vuelve multijugador, la historia la dejan a un lado y comienzan a pelearse, a insultarse, si es que tiene chat de voz o cosas así. Eso es algo que el multijugador no... es muy eso. Imagínense que yo creo que el Among Us es el que más... que yo diría que más respeta la talla de que hay que enfocarse en lo que hay que hacer, ¿sabes? Ahora no tanto, porque ahora todo el mundo hace lo que le da la gana en el Among Us. Pero en el principio sí, el Among Us te obliga a no hablar cuando están haciendo las tareas. Ahora han añadido un mod, ¿no? O algo así, no sé, que te permite hablar con ese chat de... No me acuerdo muy bien cómo es, creo que era el chat de proximidad, que a medida que se acerquen los personajes o se alejen, se va escuchando igual, cerca o lejos. Pero ya eso le quita la gracia, porque en el Among Us te obliga a quedarte silenciado, a callarte, y en ese tiempo tienes que cumplir tus misiones, y tienes el miedo a perder, a que el asesino te pille y cosas así. Ya los insultos y las cosas más cómicas pueden regresar a la hora de decir, oye, este es el asesino, que si yo lo veía, todo eso. Pero durante ese tiempo tiene el temor ese. Eso es lo que yo le digo, que en el multijugador, si hay algo importante que hacer en un juego multijugador, la gente se va a perder el objetivo principal y se va a meter a insultarse y a pelear entre ellos. No digo que sea malo, pero es que yo creo que si los videojuegos, las empresas de videojuegos quieren enfocarse realmente en la historia del videojuego o algo importante, tendrían que hacer de alguna manera como hicieron en Among Us, evitar que la gente hable, o eliminar en sí la opción de que puedan golpearse entre ellos, porque si no la gente comenzará a perder tiempo y harán lo que le dé la gana, básicamente. No digo que esté malo, pero eso, yo le veo el punto ese y yo digo, como que no está bien. Ahora, otro tema que quería tocar, los videojuegos indie. Para mí los videojuegos indie se están volviendo incluso mucho mejores que lo de las empresas. Y eso cierta gente lo van a entender mejor que yo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando una empresa se dedica a hacer cierto tipo de juegos, y hay cosas que no pueden mostrar a todo el público, ya que es una empresa muy grande y eso, lo cual para mí entiendo, pero
Hay algunas que incluso se arriesgan a mostrar cierto tipo de escenas, tanto sangrientas como eróticas, en los videojuegos, si no les importa, ¿saben? Y le salen bien. Pero es que ya los juegos, por lo menos, en el punto que quiero caer, es que los juegos de terror han perdido la gracia. Ya los juegos de terror de estos tiempos no dan miedo en lo absoluto. Los únicos juegos de terror que dan miedo son de los desarrolladores indie, de creadores indie. Así como todos los juegos que los creadores indie hacen están siendo un poquito mejores, porque incluyen mecánicas, una historia un poco, puede que incluso más fuerte que lo que crean las empresas. Luego los creadores indie, esos que si logran obtener mucha fama, se unen a esa empresa o no sé, o un grupo de ese tipo de empresas y pueden crear más de esos videojuegos. Pero como que hay juegos que están perdiendo, que por más que lo lance, como que pierden la gracia, no valen la pena jugarlo, ¿saben? Y en los juegos de terror, últimamente a mí me ha estado decepcionando que los juegos de terror no dan miedo. No dan miedo. No digo que en sí den miedo, pero es que el Outlast yo creo que es uno de los mejores que han hecho, ¿sabes? De los primeros Outlast, no el segundo, el primero. Tú caminas por un pasillo oscuro de ese sitio y tú no quieres avanzar en lo más mínimo. Y no sabes cuándo te puede salir un screamer o cosas así. Tallas así son los mejores, de los mejores juegos de terror que hay. Porque ahora mismo vamos a saltar a este tema, Security Breach. Yo amo Five Afraid, me encanta, a mí me encanta la historia, pero ya cuando fue descubierta, bueno, yo me sentí aliviado cuando fue descubierta, cuando pude saber todo lo que estaba pasando por fin en esa pizzería. Y desgraciadamente, todo se fue a la basura cuando hubo un cierto conflicto con Scott Cawthon. Unos hombres ahí, unas personas ahí empezaron a insultar el trabajo de Scott Cawthon o demandarlo, algo de eso así. Y Scott Cawthon se ofendió muchísimo, eso lo molestó bastante y dejó abandonando Five Afraid, dejándolo a manos de una compañía. Creo que en este último videojuego Scott Cawthon trabajó un poco más, pero no creo que tan directamente, porque el Security Breach es demasiado cambiado con respecto a Helldivers y todo lo demás. Yo creo que Helldivers incluso se veía que era de la misma creación de Scott Cawthon, pero el Security Breach como que fue un cambio demasiado radical. A mí en principio me gustó, porque claro, era Five Afraid y yo decía, oh, un Five Afraid en 3D. A ver, en 3D me quiero decir, caminando por toda la pizzería, recogiendo objetos para poder avanzar y todo eso. Yo lo veía espectacular, pero no sé, como que la historia ha decaído, los sustos no dan miedo. La única cosa que más te asusta ahí en ese juego son los endoesqueletos, que el nivel de los endoesqueletos yo creo que es de los mejores. Y ¿cómo se llama esto? Y lo que te dan en mapa, esos te dan un susto que flipa, pero todo lo demás ya, porque el animatrónico viene hacia ti, pero incluso cuando te asustan, no te asustan. Te asusta sí, de que te haya cogido, pero no te asusta al nivel de lo que lo vacía el Five Afraid 1, 2 o 4 o cosas así. Eso es lo que quiero referirme. Y entonces ya cuando pasó a manos de una empresa ha perdido la gracia, se ha vuelto un poquito más flojo en ese sentido, mucho más colorido. Podría haber quedado bien que quedara colorido al principio y le dieran el final oscuro como le quisieron dar a Security Breach. Pero es que ni cuando pusieron el regreso de Sprinter en Ultra ahora, esperaba que saliera un screamer de Buntra, pero tampoco. Fue a un nivel muy, no sé, muy... No fue el final que uno esperaba. Aunque bueno, el final sí me encantó, pero
No sé, no sé si me explico bien con lo que quiero decir. Es como que podría haber sido mejor, podría haber sido mucho mejor. Eso sí, eso yo estoy hablando de la historia, el nivel del crimen, porque no vamos a hablar de bugs, porque si no, seguimos para rato. Ya los bugs son otra talla, que ya creo que lo arreglaron, pero bueno, ya los bugs son otra cosa. Pero me refiero a eso. Si acaso uno de los juegos de terror de estos tiempos, no digo de estos tiempos porque hace rato está, pero que de los mejores videojuegos de terror que han hecho, podría ser Little Nightmares, porque te imbuye en esa historia, te pone dentro de la historia de Little Nightmares de mono, junto a Sis, que te acompaña en todo el resto del viaje hasta el final, y tienes miedo de que algo te brinca arriba de eso. No es de Screamer, no es un juego de Screamer, pero todo el tiempo estás en tensión y quieres averiguar más. Y es de ese tipo de juego de terror que, aunque no te lo pongan así en tercera persona, no, en primera persona, quiero decir, que como en el Outlast, que tienes que andar por un pasillo. En el Little Nightmares también tienen ese miedo de querer avanzar, de no saber por dónde meterte, y eso es lo que quiero referirme. Ahora, hablando del tema anterior, algo que hicieron bastante bien es que Little Nightmares no lo hicieron multijugador, porque ahí aparecía Sis como tu compañera, te ayudaba en los puzzles y todo eso. Pero si lo hubieran hecho multijugador, ya la esencia de terror se hubiera perdido, porque eso de que tal vez pudieran hablar la gente y ofenderse en el camino, o incluso golpearse, lo cual es una opción que si tuviera multijugador dudo mucho que había que ponerla, dudo mucho que hubiera que ponerla realmente. Pero si ya nomás hubiera la opción de que el otro jugador controlara a Sis y pudieran hablar entre ellos, ya la esencia de terror se perdería mucho. Por lo menos para mí se perdería mucho, porque ya ahí empiezan a insultarse y todo eso. No se golpearían, pero empiezan a insultarse y ya a la mierda del terror, ¿sabes? Y la sensación de avanzar en ese juego, ya no estando solo, sino con un compañero, ya lo pierdes, es lo que quiero decir. Me estoy explicando demasiado mal, pero lo estoy haciendo como les digo, como me sale de la mente, como me sale del alma, del corazón decirles, ¿saben? No digo tampoco que el Poppy Playtime sea uno de los mejores juegos de terror, que en realidad no creo que tampoco sea uno de los mejores. ¿Tiene su terror? Sí. Pero los personajes en sí no dan tanto miedo. Por lo menos todavía no han superado el miedo que dan los screamers de Five Nights at Freddy's, ¿saben? Que ellos sí se ven bastante oscuros, por lo menos los de Five Nights at Freddy's 4 y cosas así, te dan bastante miedo. Pero los de Security Breach no alcanzan ese nivel de perturbación, como quien dice. Security Breach, los de Poppy Playtime, quiero decir. Todavía no alcanzan ese nivel. Tendrían que sacar un bicho bastante terrorífico para eso. Pero sí, hay los screamers, los lugares por donde tienes que ir, las cosas que tienes que hacer y todo eso sí te llegan a dar bastante miedo en sí. Te imbuyen, pero bueno. Ahora crearon el Project Playtime, que como digo va a ser va a ser el típico juego de terror que viene, te persigue el asesino al estilo Among Us y tú tienes que completar misiones e irte en un tren. Pero esto ya por ser un multijugador ya pierde la gracia, porque ya la gente ahí va claramente, yo estoy muy seguro que la gente va a poder hablar ahí y decir las cosas que tienen que hacer y eso. A diferencia de si el juego tal vez si esté bien logrado, porque creo que he escuchado que va a tener un poquito de bugs que van a arreglar después. Si el juego está bien logrado, puede que lo que tengan que hacer del monstruo siguen a asustar a la gente cuando te persiguen y cosas esas así. Por lo menos en principio podría ser así, pero ya con la talla esta de que los monstruos también pueden cambiarse de skin, que por cierto yo creo que la skin más o menos tan buena, y de que los mismos jugadores puedan cambiarse de skin a lo que les dé la gana, a cosas de oro, a trajes así cómicos y toda esa.
ya no va a dar tanto miedo de tener que jugarlo solo. Ya como en sí, que como es un equipo como de 5 o 6 gente, no va a dar no va a dar tanto miedo. Así que el Project Playtime como tal es para divertirse, no va a ser un juego de terror en sí. Va a estar bastante bueno, bastante entretenido, pero eso era uno de los temas de los temas principales que quería hablarle. No recuerdo otra cosa más, ya lo que quería decirle eso. O bueno, tal vez no todo. También así como los juegos de terror han ido perdiendo la gracia, también lo han hecho la historia de los videojuegos. Hay historias que de los videojuegos la hacen tan sencilla o tan frágil, no sé. Hay juegos que son exageradamente fáciles, no sé, por así decirlo. La historia no sorprende mucho, tendría que ser una, o que los niveles son demasiado fáciles de superar. ¿En qué me quiero decir? Imagínate que le ponen un videojuego en el que tú eres tal espadachín, ya, y lo que tienes que hacer es vencer enemigos. Esos son juegos de tipo beating up, vamos a decirlo así, que vas enfrentando enemigos y todo eso y tal, y vas leveleando y vas superándolo. Pero es como, vamos a ponerlo en ejemplo así. No digo que el Elden Ring sea el perfecto ejemplo de eso, pero es el que se me ocurre ahora. Elden Ring, ya por el hecho de ser un mundo abierto, pierde la dificultad, porque puedes salir del enemigo, a dejar el enemigo ese de lado, ir leveleando y regresar cuando te dé la gana para vencerlo. No como en el Dark Souls, que era un camino lineal, y si ese enemigo tienes que vencerlo para seguir avanzando, lo tienes que vencer, y ahí te quedas trabado. Y al estilo tipo Undertale con Sans, algo así, o Undyne también cuenta. Pero el caso es que cuando en el Dark Souls, como al estilo del Dark Souls, ya los juegos se hacen demasiado fáciles, en el sentido de que, no sé, un mundo abierto, te puedes irte a otro lado, ir mejorándote, y los enemigos se hacen más fáciles, más fáciles de superar, y es como que le brindan una invencibilidad al jugador que es increíble. Y los juegos, y eso es lo que quiero decirle, que los juegos difíciles, el nivel de dificultad ha disminuido en ese sentido. Incluso si fuera una historia lineal, siempre va a tener la opción de ir mejorando y eso. Y los enemigos como que no son muy difíciles de vencer si le pillas el truco. Y lo mismo con los jefes niveles, siempre van a tener un sitio brillante que te dirá que ese es el punto débil del enemigo y vencerlo. Y no era como antes, que por más que tú buscabas dónde darle a ese enemigo, no eso. Creo que Dark Souls, por lo menos en lo que sería el Dark Souls, yo creo que respetan bastante en eso, porque los enemigos son bastante sombríos, son unos hijos de puta que van rapidísimo y te dan un golpe, y de un golpe te quitan toda la mitad de la vida. Y te dejan KO. Y entonces, ¿qué pasa? Que con ellos tú no sabes dónde está el punto débil. Tienes que aprenderte sus movimientos para poder vencerlo. Y eso es algo que los juegos de hoy necesitarían. Que los enemigos, o por lo menos los jefes, fueran más difíciles de vencer en ese sentido. Porque si no, sería un tipo de juego de estos tipo que tú eres el personaje principal, pero que hay un montón de enemigos cayéndote arriba, pero que tu personaje tiene una invencibilidad increíble que puede arrasarlos a todos. No digo que haya que tener un montón de enemigos, sino que sean más difíciles de vencer. ¿Saben a eso que me refiero? Lo mismo con los puzzles, no tienen que... habría que eliminar la opción de guíame por este camino, que empieza a iluminarse ese camino y es el camino que tiene que elegir. No, deberían eliminar ese tipo de guías para que el jugador se rompa más la cabeza en cómo avanzar, ¿saben? Ese tipo de cosas es lo que quiero, es lo que digo. Se ve que estoy criticando bastante los videojuegos, pero eso es algo que quería decirle hace mucho, y ya que ustedes cogieron este tema, por eso se lo estoy diciendo.